Para la disolución del vínculo matrimonial, la pareja terminaba expresando una serie de causas. Hoy existe una figura relevante, el divorcio incausado. Estaremos hablando de esto aquí en Voces Nuestros Derechos. Infidelidades, problemas entre familias y hasta enfermedades eran expuestas ante un tercero con tal de que una pareja consiga divorciarse. El desgaste psicológico y económico podía llevar años de ventilación ante los juzgados. Sin embargo, el derecho avanza hacia el pleno reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad y a rechazar todo aquello que pueda obstruirla. Invocar un divorcio sin expresar causas, más que el deseo de uno de los cónyuges por separarse, hoy es posible con la figura del divorcio incausado, a la que Morelos llegó tarde pero ya llegó. Hoy en Voz es Nuestros Derechos, te decimos de qué se trata, cómo se obtiene y si pone en riesgo la institución del matrimonio. Bienvenidos a Voces Nuestros Derechos. Gracias por acompañarnos a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a tratar un tema importante, divorcio incausado, y por eso agradezco que nos acompañe el licenciado y maestro en Derecho, abogado postulante, Rafael Brito. ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. Bien. Gracias, Michelle. Gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio. Es un gusto acompañarte en esta tarde. Pues cuando hablamos de divorcio, pues es la situación más desafortunada. Desde luego que esperaríamos que un matrimonio pueda durar, claro, y que sea para siempre incluso, pero no en todos los casos es así y pues también hay que cortar por lo sano. Entonces, quisiera que nos platicaras a qué nos referimos cuando hablamos de todas estas figuras, porque de pronto la gente puede decir, incluso ni siquiera pensar en el matrimonio, pero sí establecer un vínculo más allá, el concubinato y demás. Puede haber muchas opciones. ¿Qué pasa cuando sí optamos por el matrimonio? Bueno, recordemos que el matrimonio es la unión de dos personas para ayudarse mutuamente, para hacer vida en común. Sin embargo, a lo largo de la vida del matrimonio o de un concubinato, podemos tener diferencias que al final del día nos lleven a romper con el vínculo que nos une. Aquí es donde reside la figura del divorcio. El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. ¿Qué figuras existen en nuestro Estado? Hay tres, que es el divorcio incausado. Esto es un divorcio sin expresión de una causa específica para que se otorgue el divorcio administrativo y el divorcio comúnmente conocido como voluntario, tipificado en nuestro código como divorcio por mutuo consentimiento. Esas figuras podemos acoger cuando al final hay una diferencia que no pueda ser solventada en la vida de pareja. Quiero remontarme mucho, sobre todo hablando de años atrás, cuando pensábamos en un divorcio, era también considerar que iban a pasar años quizá en un juzgado hasta que saliera esa resolución, porque no había acuerdo entre las partes, porque entre el esposo no se ponían de acuerdo a lo mejor para ver con quién se iban a quedar los hijos, de cuánto estábamos hablando en la pensión alimenticia, y todo esto parece que ahora se está simplificando. Es correcto, Michelle. Como se dijo, hay tres figuras para lograr el divorcio. Una es el divorcio incausado. Morelos, después de una reforma en la legislatura pasada, se llega a una figura que es el divorcio incausado. Como dices, cuando nos remontamos al pasado, el tiempo, pues el dejar entrever la intimidad de la pareja para poder lograr el divorcio, y era un tanto penoso. Sin embargo, con el divorcio incausado, ya no tienes que expresar una de las 24 causas que establecía el Código de Familia. Ahora, si tú no tienes una relación estable o tienes diferencias en ella que no puedan ser solventadas en tu vida, pues puedes acudir al divorcio incausado. ¿Qué es esto? Que cuando tú ya no estás conforme con tu vida en pareja, puedes acudir al juez para pedir por tu sola voluntad el divorcio. Y el juez en un procedimiento simplificado lo va a decretar con independencia de si existen hijos, en quién recaerá la guarda y custodia de los menores,
la forma del souvenir de los alimentos de estos, si hubo bienes, toda esta parte tendrá que dilucidarse en procedimientos diversos, denominados incidentes. Pero al día de hoy ya no es tan engorroso, si me permites la expresión, el poder divorciarte. Puedes llevarlo a través de la figura de divorcio incausado, que no te obliga a expresar una causa, no te obliga a decir las intimidades que tiene tu matrimonio para poder lograr el divorcio que pretendes. Y el tiempo se redujo significativamente. Puedo decirte que en unas etapas procedimentales ordinarias podemos lograr tener un divorcio en 4 meses. Menos a más. Depende también la carga de trabajo de nuestros tribunales y cómo se interponga la demanda. Desde luego podrás tener una admisión porque reuniste todos los requisitos o se te previno, entonces cambian los tiempos de acuerdo a cada caso en concreto. En un comparativo con el divorcio que debía llevar alguna causal, ¿de cuánto estaremos hablando ahí? Yo creo que después de llevarnos más de 2 años, reducirlo a 4 meses es bastante significativa la reducción y además pues el beneficio al justiciable. El justiciable ahora no tiene que pasar por el calvario, insisto si me permites esta expresión, porque era verdaderamente un calvario poder acreditar que me pegaste, ¿no? Para que nos separemos. Ventilar tu intimidad, además acreditarlo cuando ya pasaron meses, es un tanto difícil. Que puede haber, desde luego, diferencias irreconciliables entonces en el matrimonio, ¿no? Pero fíjate que quizá la gente que nos está siguiendo diga, bueno, es que no pasa entonces que con un procedimiento que es mucho más sencillo se va a generar que haya más divorcios y por otro lado, también preguntar acerca de si no termina deshumanizando como tal el matrimonio, tener un procedimiento tan rápido para divorciarse. De esto platicamos en el segundo bloque, si te parece. Claro que sí. Estamos hablando con el licenciado Rafael Brito acerca del divorcio incausado. Regresamos aquí en Voces Nuestros Derechos. ¿Sabías que el divorcio incausado dura 3 meses? Si tienes hijos y tu esposo trabaja durante el tiempo que tarda el juicio, tiene la obligación de dar alimentos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Voces Nuestros Derechos. Hoy estamos platicando acerca del divorcio incausado con el licenciado Rafael Brito y nos quedamos en ese primer bloque acerca de pues estas diferencias que son sustanciales en los tiempos que nos podía tomar un divorcio en donde teníamos que aducir alguna de las causas que estaba en el código y ahora lo que pasa con esta figura de divorcio incausado. Pero hoy te preguntaba si el hecho de que sea rápido, que sea incluso en algunos casos llamado divorcio express, no nos detonaría que hubiera entonces mayor disolución del matrimonio. Mitch, yo creo que las diferencias de una pareja, habrá algunas que puedan tener un remedio, platicándolo, consensándolo entre la pareja misma. Sin embargo, hay otros casos en los que determinantemente no hay aveniencia en las partes. Sin llamar a una recurrencia por la figura del divorcio incausado que sea desmedida, yo creo que es una figura que se da por el respeto a la dignidad de las personas. ¿Qué es esto? Que la persona, sin tener que ventilar su intimidad ante un tercero, pueda llevar su divorcio. Sin embargo, no lo es la figura, el efecto de que todo mundo quiera divorciarse. Creo que la familia es una institución sumamente necesaria en nuestra sociedad, de primer orden, en la que desde luego la figura no fue pensada para que todo mundo quiera romper su vínculo matrimonial. Lo es para respetar la dignidad humana y solo para aquellos casos en que no pueda haber una conciliación entre la pareja,
pueda ser recurrida. Desde luego, siempre siendo un primer orden la familia, creo que quienes tengan la decisión de divorciarse tienen que poner en la antesala si es o no posible remediar esas diferencias. Porque además después terminó siendo mucho peor. Quisiera que nos platicaras cuáles son esas causales que pues eran más difíciles de probar y que a lo mejor exponían esa intimidad, ¿no? Hablando del matrimonio, que llevaban mucho tiempo a lo mejor intentando probar que había pasado algo en ese vínculo. Así es. Bueno, en el pasado nuestro código, específicamente el artículo 175, establecía 24 supuestos. A ver, tenías un catálogo de 24 causales, llamemos la causa que da origen a que tú pidas el divorcio. Esas causales, por mencionar algunas, eran la separación de la pareja por más de 2 años. Ok, si bien es cierto, tienes familia que puede probar eso, también es cierto que tienes que llevarlos como testigos para que ellos digan, sí, él se fue a comprar los cigarros y no regresó, no ha regresado y no creemos que regrese. Y esperar 2 años. Y esperar el paso de 2 años, efectivamente. El adulterio, que como bien sabemos, era concebido como un delito también, probar el adulterio. O sea, llegar y decir a un tercero que no nos conoce, oye, es que él fue adúltero. Es bastante difícil si lo llevas ya en el contexto probatorio, es difícil probarlo. Y así una serie de causales que ponían la dignidad de la persona, yo creo que a descubierto, y que no permitía el libre desarrollo de esa pareja, de esa persona que ya no quería estar con el otro, ¿no? Ahora, quisiera preguntarte, de pronto pensemos entonces en una pareja, empiezan a tener problemas y cualquiera de los dos puede decir, nos divorciamos, es decir, para el divorcio incausado, ¿se requeriría solo de la voluntad de alguno de los dos para decir, yo ya me quiero divorciar? ¿Y que se concrete el divorcio? Es correcto, Mitch, efectivamente. La diferencia de cuando existía un divorcio necesario es que tendrías que acreditar la causa si lo pedía solo una de las partes de la pareja. En este caso, no tienes que probar más que es tu voluntad. Y el hecho de presentar la demanda se manifiesta la voluntad de una de las partes de la pareja para disolver el vínculo matrimonial. Ahí es el inicio de este procedimiento, simplemente la expresión de tu voluntad de no seguir con el vínculo matrimonial. Ahora, de pronto pues había también algunos críticos del divorcio incausado, ¿no? Y decían, es que si para el matrimonio se han requerido la voluntad de ambas partes, ¿por qué para el divorcio con que uno ya no quiera? Como bien mencionábamos hace unos minutitos, el legislador, en su concepción de catalogar causales, precisamente era para preservar la familia. Sin embargo, no veía en su legislación que estás violentando la dignidad de las personas, obligándolos a seguir en el vínculo matrimonial. La Corte, a través de una jurisprudencia, delimitó que el obligar a una pareja a seguir con el otro violenta su dignidad y su derecho al libre desarrollo como persona. De ahí que antes de la entrada en vigor de la reforma que contextualiza nuestro divorcio incausado Morelos, deberíamos acotar esta figura a través de una recurrencia en otra vía. Es decir, tú presentabas tu demanda de divorcio incausado sin que existiera la legislación en el Estado. Y cuando te negaban porque no existía la figura, tú promovías una figura de amparo para que te otorgaran ese divorcio a través de esa figura. Situación que se vio rebasada cuando llega al contexto normativo del Estado la figura. Esto es, divorciarse con la única expresión de que no es tu voluntad seguir en el vínculo matrimonial. Fíjate que resulta totalmente indeseable en ese supuesto, ¿no? Hablando de dos personas que están casadas y una ya no quiere permanecer en el vínculo matrimonial,
Pues sin duda, lo mejor es que cada quien tenga su libertad. Seguramente es lo que pues muchos de las personas que nos están siguiendo estarán optando también, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay hijos de por medio o cuando a lo mejor pues puede haber algunos otros problemas en cuanto a los bienes, incluso que se han generado en el tiempo que estuvieron casados? Ese me parece también un tema esencial. Si quieres, vamos con lo primero, que es el tema de los hijos. Ok. Mencionábamos la familia, el Estado es garante de su protección por ser de orden público. Si bien es cierto que ahora con la petición unilateral y la expresión de la voluntad de no seguir con el vínculo matrimonial, el juez obligadamente tiene que decretarlo, lo cierto es también que no puede dejar de preservar los derechos de alimentos, de la liquidación de una sociedad conyugal y las otras situaciones que devienen del matrimonio. ¿Qué es esto? El juez, cuando hay hijos, de manera provisional, hasta en tanto se resuelva el divorcio, obligadamente, ojo, el juez oficiosamente tiene que entrar al estudio del otorgar alimentos a los menores, dependiendo desde luego el número y la posibilidad del deudor alimentario. Eso tiene que quedar entonces garantizado. Vamos a estar platicando acerca de esto. Déjame hacer una pausa y retomamos entonces qué pasa con los hijos y bueno, también el tema de los bienes. Hacemos una pausa aquí en Voces Nuestros Derechos. ¿Sabías que el divorcio encausado no necesita la aprobación de tu pareja para quedar divorciado? Muchísimas gracias por seguir aquí en Voces Nuestros Derechos. Hoy estamos hablando acerca del divorcio incausado. Ya establecimos diferencias a cuando estaba forzoso, que teníamos que aducir alguna de las causas del código. Y también pues empezamos a hablar acerca de este supuesto, porque una cosa es pensar que es un matrimonio sin hijos y todo esto se puede complicar desde luego cuando ya tenemos que visualizar que lo primordial es el bienestar de los niños, ¿no? Y entonces ahí el licenciado Rafael Brito nos mencionaba que eso desde el primer momento, entonces el juzgador tiene que verificar qué es lo que va a pasar con que se le garanticen los alimentos. Pero probablemente la gente pues esté pensando alimentos si no tiene una formación jurídica que pues se refiere como tal. Sin embargo, es mucho más amplio cuando hablamos de alimentos. Así es. La figura de alimentos no se circunscribe únicamente a la comida, como vamos, de manera coloquial pudiéramos llamar alimento, pues se nos viene a la cabeza la comida. Sin embargo, en materia jurídica, los alimentos son las necesidades en general que tiene un menor o también un adulto, si se decretan para un adulto o una de las partes que estuvo en una condición más desfavorable. Por ejemplo, Código Ciudad de México dice que para quien estuvo el cuidado del hogar y de los hijos, tendrá un 50% de compensación de los bienes que obtuvieran. Aquí nuestro código también lo regula, pero no habla de una compensación específicamente, habla de que tendrán que liquidarse al 50% los bienes. Ahora, los niños siempre tendrán la protección, porque como bien decíamos, el juez debe otorgarlos. ¿Qué son los alimentos? La comida, el vestido, la educación y todo lo necesario, el esparcimiento mismo, todo lo necesario para que el niño tenga un desarrollo armónico en su vida. No solo, como bien lo decías, circunscribiéndonos a la comida. Oye, y si, por ejemplo, no se ponen de acuerdo ahí los papás, o sea, pensemos que en el caso del divorcio, pues ya estamos de acuerdo en que nos vamos a divorciar y que no hay que aducir ninguna de las causas. Pero no nos ponemos de acuerdo en los montos, por ejemplo, ¿no? En el tema de la pensión. ¿Ahí qué sucede? Aquí es muy importante la pregunta, Michelle, porque generalmente
pues muchas de las situaciones que impedía concretar un divorcio cuando existía un divorcio necesario, era esas discrepancias, de no llegar a un acuerdo en cuanto a las medidas necesarias aleatorias a la disolución del vínculo matrimonial. Los alimentos precisamente de los hijos. Aquí hay un principio para determinar el monto de los alimentos, como bien lo decíamos, alimentos en generalidad, vestido, comida, educación, esparcimiento, vacaciones, en fin, todo lo que tiene que ver con la figura de alimentos. Esto tiene un principio que se basa en la capacidad económica de quien está obligado a darlos. El obligado a darlos es el que no tiene la guarda y custodia de los niños, es el que no vive con ellos cotidianamente. Por tanto, imaginemos si vives en una casa rentada, pues desde luego la casa habitación, se nos pasaba, también configura el alimento, que es donde vive el menor. Que puede ser pagar la renta. Exactamente, pagar la renta. Si tiene alguna hipoteca también. Es correcto, si pagas la hipoteca, es parte de un gasto que originas en relación al alimento de vivienda para tu hijo. Entrando en ese contexto, otra parte que se configura es la necesidad del niño o de los niños. Y bien, a jóvenes que sigan estudiando hasta los 25 años. O sea, no para la obligación alimentaria o no termina, propiamente hablando, cuando cumplen 18 años. Puede extenderse hasta los 25 si los jóvenes siguen estudiando, ¿sí? Y no solo estudiando, que acrediten tener calificaciones aprobatorias dentro de sus estudios. Ahora, entonces, tiene que determinarse para poder fijar una cantidad, la necesidad de él o los niños y la capacidad económica del obligado a dar los alimentos, conocido en el contexto jurídico como el obligado para dar alimentos como deudor alimentario. En ese parámetro de valoración es que debe determinar el juez el cuánto, ¿sí? En muchas ocasiones es complicado esa ponderación de determinar el cuánto. Veamos un trabajador del volante. Un trabajador del volante, pues decir, es que tiene todo el día trabajando y gana X cantidad. Pero eso sería como un estimado porque a lo mejor no vamos a comprobar que eso es lo que está ganando. Efectivamente. Luego entonces, en el cúmulo probatorio, después de otorgado el divorcio, podrán allegar pruebas para determinar qué capacidad tiene el deudor alimentario y qué necesidades tiene el acreedor alimentario, es decir, los niños o los niños y las niñas. Pues vemos que hay, desde luego, independiente al tema como tal de la separación del divorcio, otros problemas que van a estar ahí y que también se van a tener que estar desarrollando entonces ante el juzgador. Si alguien quiere consultarte, quiere saber más acerca de estos temas, desde luego porque esté ya en una problemática de estas características, ¿cómo podemos establecer contacto? Claro, el despacho de su servidor es Brito y Aguirre Asociados. Somos un despacho que se especializa en materia de familia y tenemos nuestras instalaciones en el centro de la ciudad de Cuernavaca. El número telefónico en el que pudieran contactarnos directamente es el 777-267-5108. Muchísimas gracias, sin duda pues va a ser información relevante para toda la gente. Gracias a ti, Mitch, por la invitación y saludos a tu auditorio. Muchas gracias. El licenciado y maestro en Derecho, abogado postulante, Rafael Brito. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Voces Nuestros Derechos, hoy con este tema, divorcio incausado. Los esperamos en la próxima. Soy Michelle Onofre.